Estamos aquí con su programa de Orientación Tributaria, cargado de información. Hoy tenemos al doctor Víctor Manuel Peña, catedrático, asesor nacional e internacional, un especialista en la materia, para tratar el tema de los efectos de la reforma fiscal en el sistema financiero nacional. Este es un tema que se ha venido tratando y cada día nos hemos venido hablando sobre lo que es la reforma fiscal, sus efectos o un pacto fiscal. Y hoy tenemos un plato fuerte porque vamos a hablar con el doctor Víctor Manuel Peña, alguien que ha sido funcionario público, catedrático, ha estado en diferentes partes del Estado Nacional como en la vida privada. Y para eso, cuando comencemos el programa, en el próximo segmento, seguiremos hablando de este tema. Así que nos vamos a cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa y queríamos decir algo. El doctor Víctor Manuel Peña, aparte de ser catedrático, es un gran escritor con una pluma fina. Ha escrito varios libros nacionales que están publicados en bibliotecas, tanto nacionales como internacionales. Y este es un tema de mucho interés para nosotros. Así que, Víctor, doctor, hablando con usted hoy día, una reforma fiscal en el ámbito financiero, ¿cuáles serían sus efectos positivos y negativos? Bueno, el país está en medio de una gran crisis a nivel de la pandemia, por lo que venimos atravesando por una profunda crisis determinada por la misma pandemia a nivel sanitario y a nivel económico, pero también a nivel ecológico y social. El país, en nuestro país, se ha estado hablando de la posibilidad de una reforma fiscal. Y hay que tomar en cuenta no solamente los efectos sobre el sistema financiero, sino sobre todo el sistema económico y sobre toda la sociedad, para llevar a cabo una reforma tributaria y una reforma del gasto, es decir, una reforma fiscal. He dicho y repito, y seguiré repitiendo, que lo más complicado de una reforma fiscal no es la reforma del gasto público, es la reforma tributaria. Entonces, habida cuenta de que atravesamos por esta pandemia, que es una pandemia que está sacudiendo al mundo desde diciembre del año 2019 hasta hoy, y todo indica de que todavía en el 2022 y posiblemente en el 2023 estaremos bajo los efectos de esta pandemia. No con la profundidad de los efectos que la misma ha tenido en este año y pico que tiene de vigencia, casi 2 años. Pero las mismas entidades internacionales que tienen que ver con la salud, la OMS y la OPS, proyectan que este malestar podría prolongarse durante varios años más. En el país, el gobierno ha hablado de la posibilidad de llevar a cabo una reforma fiscal, el llamado pacto fiscal. Nosotros asumimos la posición de que podía discutirse un proyecto de reforma fiscal en este año 2021 que está casi concluyendo, contemplando la posibilidad de comenzar a ejecutar esa reforma que se apruebe
en este año, antes de concluir el año, si es que se dan las condiciones para ello, pues porque el gobierno está pensando en que se apruebe ahora y comenzarla a ejecutar a partir de enero del año 2022. En el trayecto, desde que comenzó a hablarse de la posibilidad de una reforma fiscal, nosotros asumimos la posición de que no había condiciones en el contexto de la pandemia que está afectando al mundo y al país, de esta gran crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis ecológica, el problema del cambio climático, de llevar a cabo una reforma fiscal en el contexto de esta tragedia mundial y nacional como es la pandemia del coronavirus. Doctor, entonces, dentro de decíamos que se podía discutir 2019, perdón, 2020, 2021, sobre todo en el 2021. Y en eso estamos ya finalizando el año, en la discusión y posible, y a ver si hay la posibilidad de que haya consenso para que se apruebe, porque tiene que ser mediante una ley. Claro. Toda reforma tributaria tiene que ser mediante una ley. Entonces el proyecto de ley tiene que ser enviado al Congreso. Primero hay que consensuar esa ley, el contenido de esa ley que se va a enviar al Congreso contentiva de un proyecto de reforma fiscal, específicamente de reforma tributaria. Porque lo que tiene que ver con el gasto es más bien político-administrativo, pero lo que tiene que ver con la tributación es lo más complejo, y no solamente político-administrativo, sino que requiere de la aprobación del Congreso, de ese proyecto de ley que se envíe al Congreso. Entonces, imagínate, se pensaba en principio discutirla, incluso comenzarla a aplicar a partir de enero de este año 2021. Y nosotros asumimos la posición, la fuerza del pueblo, de que no había condiciones para llevar a cabo una reforma fiscal en el contexto de la profundidad y gravedad de la pandemia del coronavirus. Por lo que había que posponer la discusión y la posible ejecución de ese proyecto de reforma fiscal. Pero ahora que se está en el diálogo nacional, es preciso que el gobierno le presente al país la propuesta de reforma fiscal que piensa llevar a cabo, para que sea discutida en el contexto del diálogo nacional y que participen todos los sectores de la sociedad nacional, tanto los que están en el diálogo nacional como los que no están, porque la sociedad es mucho más amplia y compleja que los sectores que están representados en el diálogo nacional. Claro. Los partidos políticos, claro, representan el sistema de partidos, los intereses generales de la sociedad, pero hay sectores que no están representados directamente en el diálogo nacional que podrían exponer sus ideas y sus pareceres en los medios de comunicación del país, tanto por los medios escritos como por la televisión, la radio, etc. Que sea un gran debate, pero es preciso partir de una propuesta de reforma fiscal que el gobierno someta a discusión en el contexto del diálogo nacional, no solamente al diálogo, a los integrantes del diálogo, sino a toda la nación, a todo el país. Y que la discusión, el debate gire en torno a esa propuesta de reforma fiscal que el gobierno piensa, tiene la idea de que esa es la que debe aprobarse y ejecutarse. Pero el país, los sectores participantes van a desmenuzar el tema y van a exponer cada sector su posición, y entonces se llegará o deberá llegarse a un consenso para aplicar una reforma fiscal que no mate la gallina de los huevos de oro, porque la reforma fiscal o el proyecto de reforma fiscal que se apruebe a través de la discusión pública, vía el diálogo nacional, vía toda la sociedad dominicana, obviamente que no debe ir en contra de la reactivación y de la recuperación de la economía. Y estamos en una fase importante de reactivación. La recuperación no se ha logrado totalmente. Esa recuperación, el proceso de recuperación está en ciernes. Es decir, ha habido
una reactivación importante de sectores, pero esos sectores no se han recuperado, no se han reactivado totalmente tampoco. De modo y manera que una reforma fiscal no puede ir en contra de la reactivación y la recuperación de la economía dominicana. Doctor, usted que ha trabajado en diferentes proyectos de reforma fiscal aquí como asesor, estamos hablando de 2006, 2012, ha estado frente al tren administrativo también en puestos muy delicados. ¿Qué usted puede decir? ¿En qué afectaría una reforma fiscal el gasto cuasi fiscal? ¿En qué? ¿En qué afectaría una reforma fiscal la parte cuasi fiscal de la República Dominicana? Bueno, el gasto, bueno, una cosa es el gasto tributario y otra cosa es el déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central de la República Dominicana. Que usted, a partir del año 2003, con la crisis bancaria y sanitaria, doctor, se generó... Usted, doctor, domina muy bien ese tema. Ese déficit cuasi fiscal y la deuda cuasi fiscal, porque la deuda cuasi fiscal tiene que ver con el capital que ha comprado esos títulos, notas, letras, certificados de inversión, certificados de participación del Banco Central, y entonces ese capital de la deuda cuasi fiscal está en las bóvedas del Banco Central, y el déficit está por encima de los 40.000 o 50.000 millones de pesos, es decir, porque el déficit cuasi fiscal está representado por los intereses que por esa deuda tiene que pagar el Banco Central de la República Dominicana. Y eso ha afectado los niveles, ha afectado, o sea, ha provocado una descapitalización prácticamente del Banco Central. Por eso algunos sostienen que el Banco Central está técnicamente quebrado. Entonces, hay que saber administrar ese déficit cuasi fiscal, porque dependiendo de cómo se administre, si se administra eficientemente, se puede lograr o no la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana, es decir, la estabilidad de precios, porque la estabilidad macroeconómica es clave para el proceso de crecimiento, en este caso para el proceso de reactivación y de recuperación, de modo y manera que hay que mantener bajo control el fenómeno de la inflación. Claro. Y lo otro es el asunto del gasto tributario, que creía que me iba a preguntar sobre eso. Claro que sí, un tema claro que no. El gasto tributario, en este contexto de esta pandemia de coronavirus, dado los efectos tremendos que ha tenido esta pandemia sobre la salud, sobre la economía, sobre la ecología, etcétera. Entonces, y lo social, hay que no eliminar el gasto tributario, sino racionalizarlo y eficientizarlo, de tal manera que las exenciones, exoneraciones y demás beneficios que recibe el sector privado, reciben las empresas, sean justificados por los niveles de eficiencia crecientes que deben observar las empresas en su funcionamiento, y además por los empleos que genere el sector privado también. De modo y manera que yo no estoy de acuerdo con la eliminación del gasto tributario, sino que el mismo sea racionalizado, eficientizado, que cada exención, cada exoneración que esté consignada en el gasto tributario redunde en beneficio de toda la economía y de toda la sociedad. Entonces, una cosa es el déficit cuasi fiscal, que son los intereses que por la deuda que tiene el Banco Central con los compradores de los títulos del Banco Central, que son inversionistas individuales e inversionistas institucionales. Eso el Banco Central tiene que saberlo administrar para que eso tenga un efecto positivo sobre la estabilidad macroeconómica y sobre el crecimiento. Y lo otro, el gasto tributario, en medio de esta pandemia, eliminar ese gasto tributario sería eliminar una ayuda importante por parte del Estado al sector privado. Y el Estado está llamado a jugar un papel protagónico en el proceso de reactivación y de recuperación de la economía dominicana.
administrando de manera eficiente, racional y correcta el gasto público, pero también la parte tributaria, los impuestos. Doctor, usted ha dicho que algunos han planteado que técnicamente el Banco Central está quebrado. ¿Sería eso propio del tremendismo o es una realidad a la cual hay que prestarle atención por el impacto que pudiese tener en la economía de cara a una posible reforma fiscal? Bueno, no es una hipótesis, es una realidad el asunto de que el Banco Central se ha descapitalizado con el manejo de la deuda cuasi fiscal y el déficit cuasi fiscal. De ahí que se plantee el asunto de la capitalización del Banco Central. Y cuando Leonel era presidente de la República, se enviaron al Congreso sendos proyectos de ley de capitalización del Banco Central, consignados en el presupuesto de la Nación, y entonces es el único gobierno que ha contemplado en el presupuesto fondos para la capitalización del Banco Central. Pero en este momento y en el contexto de esta coyuntura de la pandemia, no procede que se inserte en el presupuesto, habida cuenta de todos los problemas y las necesidades acumuladas que tiene la nación, de que el Estado dedique una parte importante del presupuesto a la capitalización del Banco Central. Cuando la economía vuelva totalmente a la normalidad, se reactive totalmente, se recupere totalmente, entonces podrá pensarse en la posibilidad de una vía, un mecanismo para hacer posible la capitalización del Banco Central. Pero por ahora, en este contexto, en medio de esta situación, no hay condiciones para que en el presupuesto nacional se inserte una partida para capitalizar al Banco Central. Eso hay que posponer. A la futuro. Claro. Hay un aspecto muy importante, y usted, doctor, lo mira bastante bien, es nosotros con un nivel de inflación bastante alto y con un gasto, como usted lo dice, un poco elevado, pero sí hay que racionalizarlo porque hay que dar beneficio a ciertas empresas para que tengan buena acogida y para que puedan trabajar. Ahora bien, si nos vamos a esos dos niveles, a un nivel inflacionario que es bastante alto, más unas exenciones que hay aquí en el país, que eso viene siendo el gasto tributario, si esas dos brechas que no se juntan, que van paralelas, ¿qué podría usted decir frente a esa hipótesis? Frente a una reforma tributaria que va a ser que se dice que va a ser un parche, si no va a ser un parche, o si va a ser más o menos lo que viene siendo una reforma integral, o como lo piden muchos sectores, inclusive, como usted sabe, el presidente Leonel Fernández lo ha pedido, que sea un pacto fiscal, y que yo sea de paso, la única ley de amnistía en el país que se ha acogido íntegramente fue la que Leonel Fernández sometió en el 2006 y la quedó trabajada para el 2011. Entonces, vista esas dos vertientes y uno mirando hoy en día esas dos brechas, podemos decir que qué podría pasar en un futuro lejano. Ese tema vamos a tocar en el próximo segmento. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas.
Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa de Organización Tributaria y aquí tratando el tema de las dos variables que hay. Unos altos niveles inflacionarios y un gasto tributario bastante alto en la República Dominicana. Doctor, ¿qué usted podría decir más o menos frente a esos referentes? Que son dos líneas oblicuas que van directamente rectas. Bueno, la inflación se ha salido de control en el país. O sea, el objetivo número uno de la política monetaria es la estabilidad de precios, es decir, mantener bajo control la inflación. Exacto. Durante estos meses del año, la inflación, la mayor parte de estos meses del año, la inflación estuvo fuera de control. Y la inflación se manifestó a nivel de los precios de los productos agrícolas, llegando a niveles exorbitantes los precios de los alimentos. Y ello no se debía, y no se debe, ni se debió, ni se debe al hecho de que los precios de determinados insumos que utiliza el sector agropecuario han aumentado en el mercado internacional, sino que la política monetaria, en razón de los efectos que ha producido un exceso de liquidez a que dio lugar esa política monetaria expansiva en estos meses del año en que hemos estado viviendo esta situación de alza sostenida de los precios de los alimentos. De modo que ese exceso de liquidez ha provocado claro, al haber más pesos y menos dólares, la moneda se deprecia más. Al depreciarse más, la depreciación de la moneda en cualquier país del mundo, en cualquier economía del mundo, genera inflación. Entonces, está la inflación importada, pero la inflación que tiene la República Dominicana y por la que atraviesa la economía dominicana, no solamente inflación importada, es que cuando esos precios en dólares se convierten en precios en pesos, por la depreciación, esos precios en pesos, imagínate a los niveles que llegan. Se disparan. De modo y manera que hay dos componentes, el componente externo y el componente interno en la generación del proceso inflacionario atosigante que ha estado viviendo la República Dominicana y que se ha traducido en un encarecimiento inusitado o no visto desde hace tiempo, porque en el gobierno de Hipólito fue que a los supermercados se les llamaba la casa del terror o las casas del terror. Y van caminando por ahí hoy día. Entonces, la gente ya está diciendo que podríamos volver a caer en esa situación, porque eso podría generalizarse si no se reorienta la política monetaria y cambiaria y se toman medidas serias en el contexto de la política monetaria y cambiaria y sobre todo la política monetaria y cambiaria. Y naturalmente la política fiscal juega su papel, pero en este caso la inflación que hemos tenido internamente ha sido vertebrada, empujada o impulsada por medidas que se han tomado en el campo de la política monetaria y cambiaria. Entonces, ese proceso de depreciación continua de la moneda nacional hay que pararlo. Más aún, la moneda nacional debería ser sometida a un proceso de apreciación, porque está en 57 puntos tanto, 58 puntos tanto, un dólar, debería estar a 40. Claro, y hacia abajo. Claro, un dólar, 40 pesos. Cuando Leonel estaba a 43, cuando recibió en agosto del 2004, y lo bajó a 37. Lo bajó a 30, pero después eso llegó, 2 o 3 meses después, a 30, 22, 30, 29 por 1. Se mantuvo. Entonces, así como... De 56 a 29 por así 1. Como los gobiernos anteriores
del 2012 al 2020 contemplaron una depreciación sostenida del tipo de cambio en el presupuesto de la nación cada año, del 2012 hasta el 2020. Y esta situación de depreciación, de altos niveles de depreciación de la moneda nacional, en parte se debe a esa situación que vivimos del 2012 al 2020 y que en el contexto de este gobierno, el Banco Central se ha excedido en cuanto a la inyección de liquidez a la economía en determinados momentos. Y eso ha agravado el problema de la depreciación. Entonces, así como una moneda puede ser sometida a depreciación, tomando en cuenta los objetivos de la política económica en sentido general y los intereses de la nación, también puede ser apreciada. Claro. Porque la depreciación favorece el mejoramiento de la competitividad de las exportaciones en el muy corto plazo, pero afecta a los sectores que producen, tremendamente a los sectores que producen para el mercado interno, porque esa depreciación aumenta los costos y naturalmente va a provocar que los precios aumenten a nivel interno en cuanto a los sectores que producen para el mercado interno. La apreciación de la moneda, que en el corto plazo afecta la competitividad internacional de las exportaciones, la competitividad exterior, pero hacia adentro es altamente positiva, no solamente porque beneficia a los sectores de la economía, a los sectores productivos y no productivos, sino porque beneficia a toda la población, no solamente a los dominicanos que reciben dólares de las remesas que envían los dominicanos que están viviendo fuera, sino al conglomerado, a los sectores vulnerables y a los no vulnerables. Ambos, todos, sectores productivos, clase media, sectores vulnerables, muy vulnerables, todos nos beneficiamos cuando la moneda se aprecia. Entonces, así como la moneda se deprecia y se aplican políticas para promover la depreciación de la moneda, también hay que reorientar en determinados momentos o coyunturas la política monetaria y cambiaria y hasta la fiscal para producir niveles de apreciación importantes en la moneda nacional. De modo y manera que hay que reorientar políticas y la política pública algunas, y hay que hacerlas consistentes y coherentes, porque no podemos estar aplicando políticas que choquen entre sí y que se contradigan entre sí, que no sean coherentes y que no sean consistentes a la luz de lo que son los intereses de la nación y del pueblo dominicano. Y el bienestar, que es lo que se procura con la aplicación de una política económica, que el gobierno tiene que tratar de que sea una política económica correcta en términos de producir efectos positivos y de mejorar el bien común, el bienestar de la gente. Doctor, viendo el hecho, el factor más bien de que usted está planteando la apreciación de la moneda nacional, usted lo presenta como algo positivo, ¿impactaría esa apreciación de la moneda en combatir la tasa de inflación y provocar un proceso de deflación? No de deflación, porque la deflación tampoco conviene a la economía. O sea, imagínate una situación de deflación, eso no va a estimular a los sectores productivos, a las empresas, a producir bienes y servicios. Los precios tienen que estar en un determinado nivel, que sean precios que le garanticen rentabilidad a los productores, a las empresas. Pero en el caso de la competitividad, tanto hacia adentro como hacia afuera del país, quiero hacer el señalamiento de que hay que lograr en base al mejoramiento de la productividad. El mejoramiento continuo y sostenido de la productividad en la economía es el garante número uno y fundamental de la competitividad sistémica de una economía. La competitividad hacia adentro y la competitividad hacia afuera. No es ni la depreciación ni la apreciación de la moneda. En este caso la depreciación, no. Porque la apreciación no beneficia a la competitividad hacia afuera, no la beneficia. Pero a mediano y a largo plazo, el mejoramiento sostenido de la competitividad de una economía tiene que estar cifrada
en el mejoramiento de la productividad de manera continua, en cada empresa, en cada sector de la economía, en el mismo Estado, no en el asunto de la depreciación de la moneda de un país. Entonces, eso quiere decir que la tecnología juega un papel importante y naturalmente los seres humanos, los trabajadores, son el centro porque son los que tienen que aplicar esos conocimientos y operar esas máquinas, las tecnologías, de manera que una simbiosis entre fuerza de trabajo, capital humano y capital físico, interactuando de manera simbiótica y dinámica para mejorar de manera sostenida los niveles de productividad, para impulsar el incremento sostenido de la competitividad de la economía, a nivel interno y a nivel externo. Entonces, pero la deflación, la deflación no conviene al desarrollo sano de una economía, porque no le garantiza rentabilidad a nadie. Entonces lo que producen para obtener determinados niveles de rentabilidad. No es producir por amor al arte. Y un Estado tiene que aplicar políticas públicas que para lograr el bien común, el bienestar, pero también para que las empresas, los productores agrícolas y pecuarios, las empresas industriales, las empresas en el sector, las empresas de servicios, etcétera, todas operen con determinados niveles de rentabilidad, porque cuando no se logran o no se obtienen esos niveles de rentabilidad, la empresa termina saliendo del mercado, y eso hay que evitarlo, mucho más en un proceso como el que estamos viviendo, de reactivación y de recuperación de la economía, que está en ciernes ese proceso. O sea, no es que ya la economía está recuperada, no está recuperada, aun cuando crezca a un 10%, como dice el Banco Central, que es una cifra astronómica, sideral, de crecimiento del PIB real durante el año 2021, el año en que estamos. Imagínate el crecimiento del PIB nominal, tú le sumas eso, 10%, la tasa de inflación, que sería de 6 o 7%, estamos hablando de un crecimiento del PIB nominal de 16 o 17 o 17.5, 18%, o sea, algo astronómico, sideral, que a veces ni el mismo Banco Central cree en esas cifras astronómicas que está ofreciendo sobre el crecimiento real y nominal de la economía dominicana. Doctor, no podemos dejar pasar por alto. Dentro de todas las publicaciones que usted ha hecho, claro, perdiendo muchas malas noches, muchas cosas, usted está formulando ahora para darnos a tomar de su manantial un nuevo libro. ¿Qué nos trae usted ahí a nosotros? Bueno, el nuevo libro mío trata sobre el desarrollo económico. Ya está listo. Voy a ver si no está compuesto y diagramado todavía, pero eso se hace a fin de año. Tengo un compositor y diagramador que muy eficiente y muy capaz. En menos de un mes me compone y me diagrama el libro. Y podría ser publicada a principios del año que viene, enero, febrero o marzo. De modo y manera que sí tengo mi libro número 9 ya. ¿El 9? Ya listo, sí. Qué bueno, para nosotros sería un honor. Luego diré el nombre completo, porque sí, como no ha salido a la luz, claro que sí, no puedo hablar del nombre completo. Claro, pero sabemos que usted no desmaya en sus publicaciones de su obra, claro, tanto para a nivel universitario como libro de cabecera para consulta. Por eso, sí. Aunque en este país hay déficit de lectura, pero uno tiene que hacer sus aportes al desarrollo de la cultura en República Dominicana y el desarrollo de la ciencia. Claro. Es decir, contribuir al desarrollo de la ciencia es contribuir al desarrollo de la cultura. De modo y manera que, como profesional de la economía y como profesional del derecho que soy también, tengo que hacer mis aportes en el campo de la literatura. Pero, naturalmente, la literatura científica, porque voy a dejarle a otros el ejercicio de la literatura general, el cuento, la novela, etcétera, la ficción, porque
otros intelectuales están llamados a hacer aportes también desde ese ámbito de la otra literatura. Claro. La literatura que yo escribo es literatura científica, en el campo de la economía y en el campo del derecho. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Retornamos con otro programa, Orientación Tributaria, y en este término, Víctor, ¿qué tú le puedes decir a la nación dominicana sobre lo que viene siendo una reforma fiscal integral o un pacto fiscal? Bueno, no sería la primera vez que se llevaría a cabo una reforma fiscal en el país, casi en todos los gobiernos. Balaguer llevó a cabo una reforma fiscal amplia en el 1992 y una reforma del Código de Trabajo. La ley, el Código Tributario, lo que se llama el Código Tributario, Ley 1192, data precisamente de ese primer gobierno de Balaguer del 86, segundo gobierno, del 90 al 96, porque hubo elecciones en el 94. Hubo una reforma constitucional que limitó el periodo de Balaguer a 2 años. Y entonces Balaguer no pudo estar 4 años más, sino 2 años más, hasta el 96, cuando fue electo Leonel Fernández, presidente de la República. En esa reforma constitucional que se llevaba a cabo en el 94, obviamente que se lograron otras conquistas en la Constitución. Se registraron en la Constitución Dominicana otras conquistas, otros avances, como la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Y recuerdo que se estableció en cuanto a las elecciones el asunto para las elecciones del 50% más un voto, porque antes era con mayoría simple que se ganaban las elecciones nacionales, y otras reformas importantes que se llevaron a cabo en el año 1994, producto de la crisis electoral que hubo, porque hubo un gran fraude realmente en el año 1994, y entonces ahí es que hace un trabajo muy importante desde el punto de vista de esa reforma constitucional el doctor Leonel Fernández Serena, porque el PRD incluso se retiró del Congreso Nacional cuando Peña Gómez tomó la decisión de que sus legisladores no asistieran a esa asamblea revisora para reformar la Constitución. Entonces el PLD jugó un papel muy importante en esa reforma constitucional que se llevó a cabo en el año 1994. Y ahora contamos con la Constitución del 2010, que es una Constitución modernísima, una de las más avanzadas de América Latina, que institucionalmente ha significado
mucho para la República Dominicana. Por eso el presidente del Tribunal Constitucional dice que no ve razón ni sentido para que haya una propuesta de reforma a la Constitución en los actuales momentos, porque esta es una de las constituciones, la que tiene el país, una de las constituciones más avanzadas de América y del mundo. Entonces, cuando hay transformaciones, cambios importantes en una sociedad, por ejemplo, el 2010 fue que se aprobó, a esta parte no ha habido cambios o transformaciones importantes en la sociedad dominicana como para justificar una reforma sustancial de la Constitución de la República. Entonces, ¿por qué tocar la Constitución? Mucho menos para asuntos del tema de la reelección. Pues ya está contemplada ahí nueva vez, que se introdujo en el 2015, el parche de la reelección por un pedido adicional y nunca jamás, que se quería modificar en el 2018, pero que el pueblo le dijo no. Liderado o guiado el pueblo dominicano por ese líder extraordinario de República Dominicana y de América, que es Leonel Fernández Reina. De modo y manera que el país no necesita que se lleve a cabo una reforma constitucional para bregar otra vez con el tema de la reelección presidencial. Porque eso fue sacado, la reelección consecutiva fue sacado de la Constitución. En la de 2010 eso no estaba. Eso estuvo hasta la Constitución del 2010. La reelección, cuando Balaguer, reelección por tiempo indefinido. Y cuando se modificó en el 2002, que Hipólito la modificó para hacerse un traje a la medida, que no le sirvió el traje, porque el traje se lo puso otro, porque fue Leonel que ganó, aún con esa constitución que contemplara la reelección por un periodo adicional y nunca jamás, que Hipólito llevó a cabo esa reforma en el año 2002, y con el apoyo incluso de algunos diputados de la oposición. Pero ese saco le quedó muy grande a Hipólito. Hipólito no ganó las elecciones del 2004. Las ganó en buena lid el doctor Leonel Fernández Reina. De modo y manera que en la Constitución del 2010 se eliminó eso de la reelección por un periodo adicional y nunca jamás. Pero Danilo, empecinado en un periodo adicional, en el 2000, pues él llegó con esa idea, cuando él llega con esa idea. Y entonces impone el asunto en el comité político y se manda un proyecto de reforma a la Constitución para restablecer la reelección presidencial por un periodo adicional y nunca más, en el 2015. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la Constitución que nosotros tenemos hoy día? ¿La del 2010 o la del 2015? Por Dios, la del 2010. La Constitución del 2010. No la Constitución del 2015, porque eso fue un parche que se le puso para justificar la reelección de Danilo por un periodo adicional en el 2016. De modo y manera que hay que dejar la Constitución tal como está, porque esa Constitución le ha sido muy útil. Y es una Constitución muy pragmática en términos de las normas, los valores y garantías contemplados en ella. Doctor, en virtud de que estamos en una época de transformaciones, de cambios, diríase de reformas, ¿verdad? Y de planteamientos de la innovación y de pactos y demás. Entonces nosotros estamos ocupados en lo que está actualmente en el tapete, que es la llamada reforma fiscal o un posible pacto fiscal. Entonces nos preocupa el hecho de que determinados actores no están vinculados al proceso de debate y discusión. Entonces creemos y hemos llegado a pensar de que la posible reforma fiscal o quizás un pacto fiscal se está direccionando por una sola vía. ¿Está ocurriendo así o es incorrecta nuestra apreciación? Bueno, todavía no se debe decir eso en una sola vía, porque todavía el gobierno no le ha presentado al país una propuesta de reforma fiscal. ¿O quiere que Esperamos que lo haga en el marco del diálogo nacional? ¿O quiere que se lo hagan ahí? Para que a partir de ahí se genere una gran discusión con relación a esa propuesta de reforma fiscal de parte del gobierno. Pero en cuanto a la reforma tributaria, o sea, la parte tributaria de un proyecto de reforma fiscal,
yo soy partidario y siempre he sido partidario de la idea de que se grave lo menos posible el consumo. Lo menos posible el consumo. Es decir, tiene que ser una reforma tributaria para gravar sobre todo y especialmente las riquezas, el patrimonio, la propiedad, etc. No para afectar fundamentalmente el consumo. Porque los sectores vulnerables y muy vulnerables serían los más afectados, y la clase media también. Entonces, yo estoy de acuerdo con una reforma tributaria que sea una reforma tributaria realmente equitativa. Es decir, que una reforma tributaria basada en la equidad que afecte a los que más tienen. Es decir, los que más tienen deben pagar más y los que menos tienen deben pagar menos. Es decir, en esa reforma ese proyecto de reforma que yo he creído siempre, una reforma tributaria en que paguen más los que más tienen y paguen menos los que menos tienen, pero no una reforma tributaria como generalmente se ha hecho. Así es. Generalmente se ha hecho en que pagan más los que menos tienen y menos los que más tienen, y eso es totalmente regresivo. Claro. Regresivo. Claro. Eso aumenta la regresividad del sistema tributario en cualquier sociedad y por consiguiente la injusticia, y hace más desigual la sociedad. Y cierra la brecha también. Entonces, en ese tipo de reforma tributaria, que yo creo, en que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen, porque no podemos seguir sacrificando a los que menos tienen en este país, porque eso significa aumentar los bolsones de pobreza y de miseria en la República Dominicana y los niveles de desigualdad y de inequidad social. Entonces el bien común que persigue todo Estado no se logra con la profundización de esos niveles de inequidad y de desigualdad en la sociedad. Eso afecta tremendamente el bienestar de la sociedad, el bienestar de la población. Entonces, en ese tipo de reforma tributaria que yo he creído siempre, no en un tipo de reforma tributaria que golpee aún más y que hunda aún más a los que ya de por sí están golpeados y hundidos, que son los sectores vulnerables y muy vulnerables y la clase media de la República Dominicana. Entonces, un proyecto de reforma tributaria que grave menos el consumo y que grave mucho más la propiedad, el patrimonio y las riquezas en sentido general. Porque imagínate, si se hace una reforma tributaria que afecte fundamentalmente al consumo, esto se va a hundir. Entonces, esto se va a empeorar la situación social y económica de la mayoría de los dominicanos. Y en medio de esta pandemia que ha aumentado los niveles enormemente, los niveles de pobreza y de desigualdad en el mundo, no solamente en la República Dominicana, imagínate tú que a esa pandemia se le suma una reforma tributaria totalmente regresiva, sería un daño enorme que se le haría a la economía, a la sociedad, a la población dominicana. Doctor, sabemos que es un tiempo limitado, señores, y por eso damos las gracias por estar además con nosotros aquí. Usted sabe que este programa es suyo, cada vez que usted quiera venir. Así, amigos televidentes, le damos las gracias a ustedes por estar con nosotros y pásenla todo bien. Muchas gracias. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana.
Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.